enfrentamientos bélicos y movimiento de liberación social, y específicamente la Revolución Cubana. La Revolución Cubana dio inicio cuando Eduardo Chivas, del Partido Ortodoxo, siendo el gran triunfador de las elecciones de 1952, se suicidó, abriendo un vacío político que cubriría a Fulgencio Batista, que había participado del Movimiento de la Paz próximo al Partido Comunista y que, para agrandar a Estados Unidos, manifestó una línea anticomunista mientras aumentaba la represión política contra la izquierda. En este contexto, Fidel Castro organizó el 26 de julio de 1953 el asalto al cuartel de Moncada en Santiago de Cuba. La Revolución Cubana inicia en México cuando Castro organizó la expedición del yate Granma, que desembarcó en Cuba en noviembre de 1956. Pese a su derrota inicial, Castro y su movimiento el 26 de julio crearon un foco guerrillero en la Sierra Maestra, provincia de Oriente, que sería la base del ejército rebelde. El M-26 había surgido de la izquierda del Partido Ortodoxo con la ideología igualitaria, socialiciente, nacionalista y antinorteamericana. En 1957 la guerrilla de Castro había logrado una cierta entidad, pero aún no estaba en condiciones de impulsar la insurrección que acabaría con Bautista. El Partido Comunista, conocido como Partido Socialista Popular o PSP, rechazaba la técnica insurreccional. Latentemente la guerrilla salió de su aislamiento gracias a una ofensiva militar en los llanos con quema de cañaverales y destrucción de cosechas. Se dio la apertura de dos frentes guerrilleros al mando de Raúl Castro y Juan Almeida, y la coordinación de las acciones militares por Camilo Cienfuegos y Ernesto Che Guevara consolidaron el avance revolucionario, mientras la intersección militar del PSP en el M-26 aumentaba la agitación urbana. Por su experiencia en la lucha revolucionaria y su mayor protagonismo, los cuadros comunistas ocuparon puestos claves en el M-26 y controlaron al ejército rebelde con el aval de Fidel y Raúl Castro. Caída de Batista. En julio de 1958, el Pacto de Caracas consolidó la colindación antibatista y aceleró la caída de la dictadura. En agosto comenzó la ofensiva final, y el 1 de enero de 1959, cuando el pueblo en la calle y enarbolado las banderas de la moralización, el nacionalismo y el antiimperialismo, los seguidores de Castro tomaron La Habana. Fidel Castro toma el poder. El respaldo popular del M-26 le permitió a Castro hacerse de control de la situación para impulsar transformaciones políticas, sociales y económicas. El antiimperialismo y el nacionalismo se convirtieron en ejes del discurso revolucionario. Patria o muerte es la principal consigna del régimen que adoptó el marxismo-leninismo. Tendencias y reformas de Fidel Castro. Las diversas tendencias que coexistían en el movimiento revolucionario fueron controladas por Fidel Castro. En sus comienzos, la revolución se apoyó en la burguesía urbana. En 1959 tuvieron lugar las primeras reformas de tono populista y escasamente revolucionarias, seguidas de la nacionalización de intereses norteamericanos y de una reforma urbana que rebajó y congeló los alquileres. Su situación económica. La economía fue controlada por jóvenes tecnócratas con existencia de organismos internacionales y partidos de la industrialización y el desarrollo, un objetivo que alcanzaría mediante la intervención estatal y ampliando el comercio interno. Los fracasos condujeron al abandono de la industrialización, y en un giro de 180 grados se volvió a explotar algunos productos primarios de baja productividad como el níquel. En 1963, en un nuevo golpe del péndulo, Castro rescató al denostado sector azucarero, del que debían provenir los recursos para financiar a la revolución. Señaló que en 1979 sería el año del esfuerzo decisivo. La situación política y militar. Estados Unidos se enfrentaba a la Unión Soviética en la Guerra Fría. Veía como una preocupación el rumbo de la revolución. Raúl Castro, relacionando a los comunistas ante la revolución, controló el aparato militar y fue puesto al frente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, heredó directo del ejército rebelde. En enero de 1960, los dirigentes obreros opuestos al giro prosoviético fueron alejados a la dirección de los sindicatos, y en lugar se instaló a antiguos cuadros de PSP en sintonía con la cúpula dirigente. En julio, tras la renuncia del presidente Manuel Urrutia, otro moderado nombrado Osvaldo
Dorticos, con él mantuvo en el cargo hasta 1976, lazos con la Unión Soviética, el funcionamiento de tribunales de excepción para juzgar a los crímenes de guerra y el periodo de Castro para cambiar el sistema panamericano y las relaciones económicas entre América Latina y Estados Unidos terminaron de distanciar a Cuba de Washington y América Latina, cuando Estados Unidos quiso presionar a Cuba con la amenaza de suprimir la cuota azucarera, su principal fuente de divisas, se acentuó en el conflicto. Fue entonces en febrero de 1960 cuando el delegado soviético de La Habana se ofreció a adquirir todo el azúcar necesario para sostener al régimen, y desde entonces los lazos entre Cuba y la Unión Soviética se estrecharon. Impacto de la revolución en Latinoamérica. El triunfo de la revolución fue un estímulo para la izquierda insurreccional latinoamericana, que, inspirada en el modelo cubano, intentó crear focos guerrilleros rurales para la conquista del poder. A finales de 1964, el comunismo latinoamericano celebró una conferencia secreta en La Habana para discutir la metodología revolucionaria que puso de manifiesto las pautas enfrentadas. Desde entonces, el régimen redobló sus esfuerzos para exportar la revolución al oriente, y a comienzos de 1966 se unió a La Habana la primera conferencia tricontinental de solidaridad revolucionaria con 500 delegados de gobierno y movimientos revolucionarios de Asia, África y América Latina.